En este caso en particular, el inconveniente se está presentando por el módulo de bloqueo satelital de Chevistar. Seguimos el cableado desde la bomba de combustible y nos dimos cuenta que hay un bloqueo por parte del módulo. Así que el módulo es el que está presentando el inconveniente. Como lo había ofrecido hace un tiempo atrás, en este video deseo hablar acerca de las caídas de voltaje. En esta pizarra tengo graficado de manera esquemática el circuito más sencillo de una bomba de combustible, el cual consta de una batería con un voltaje nominal de 12 voltios, un fusible, un relé que lo acciona la computadora, el motor de la bomba de combustible, que obviamente aterriza en tierra. La razón por la cual deseo realizar esta explicación es porque siempre cuando muestro algún video acerca de vehículos que arrancan y no prenden, en el cual se hace una comprobación a la bomba de combustible, siempre yo hago la comprobación de corriente hacia la bomba de combustible con un consumidor, que les he dicho que es conveniente hacerlo con uno que consuma al menos 1 amperio. La razón que existe para utilizar un consumidor en vez de medir el voltaje directamente con multímetro es porque en toda esta circuitería que se puede observar aquí puede haber resistencias que generan caídas de voltaje, ya sea por el lado del positivo o la tierra. En este ejemplo, para que funcione la bomba de combustible, lo único que está esperando es que la computadora coloque positivo al relé que se encuentra acá, y en ese momento se va a cerrar el relé. Por ende, la bomba de combustible va a tener positivo de un lado y negativo del otro, y va a comenzar a funcionar. Entonces, lo que yo siempre he mencionado es que no se puede utilizar un multímetro de la forma que se muestra en este diagrama, porque nosotros al momento de querer medir el voltaje de la bomba de combustible, lo que normalmente hacemos es desconectar el socket y ahí colocamos las puntas del multímetro. Así que el momento que nosotros coloquemos el switch de encendido en la posición de on o contacto, se activará el relé de la bomba de combustible y aquí vamos a tener un voltaje exactamente el mismo de la batería, por más resistencia que exista en el cableado, porque existe una ley en la electricidad que nos dice que por más resistencia que haya en el circuito, en un circuito abierto, el voltaje será el mismo en cualquier punto. Así que supongamos el siguiente caso. Supongamos que los contactos del fusible de ese circuito se encuentran extremadamente sulfatados. Cuando nosotros realicemos la prueba midiendo el voltaje, por más sulfatados que se encuentren los contactos, por más resistencia que hay aquí, en el multímetro, al ser la condición del circuito abierta, nos va a dar 12 voltios. De igual manera, cosas que son comunes, por ejemplo, si es que estuviesen los contactos de relé extremadamente sulfatados o por algún motivo le ingresó agua y se oxidó, si se logra pegar, aquí vamos a encontrar 12 voltios con el circuito abierto. O también otro caso que suele ser común, cuando se colocan alarmas o algo por el estilo, se suele interrumpir este cableado y se suele ubicar otro relé. Normalmente cuando se colocan alarmas se lo hace de esta manera, y en ocasiones se ubica el relé del corte de la bomba de combustible, se ubica muchas de las veces en el piso del habitáculo, donde puede comenzar con el tiempo a absorber humedad. Eso va a deteriorar los contactos del relé y de igual manera va a generar demasiada resistencia que no permita que se encienda la bomba de combustible. Pero el momento que nosotros medimos con el conector desacoplado, vamos a encontrar este voltaje. Esto lo voy a ilustrar con un ejemplo real en una camioneta y también con un ejemplo preparado que vamos a ver a continuación. Así que esto lo voy a ejemplificar haciendo funcionar una bomba de combustible, que es la que tengo ahí. Como primer paso voy a comenzar midiendo el voltaje de esta batería. Así que como se puede observar, la batería tiene un voltaje de 12,81 voltios. Ahora, como se puede observar, tengo colocadas las puntas del voltímetro en el lugar donde se encuentran los cables que van a activar a esta bomba de combustible. Quisiera que observen lo que sucede con el voltaje el momento que yo active la bomba de combustible, tomando en cuenta de que en este cableado supuestamente no hay ninguna resistencia eléctrica. Y como se puede observar, el voltaje disminuye a 10,70 voltios aproximadamente.
¿Por qué se produce esta caída de voltaje el momento que yo pongo a funcionar el circuito? Lo que está sucediendo es que el momento que yo pongo a funcionar el circuito, tengo la condición de circuito cerrado y en ese momento puedo apenas ver el voltaje real con el cual está trabajando la bomba de combustible. Esta caída de voltaje en particular se está produciendo porque a pesar de que los cables aparentemente no constan con ninguna resistencia, ningún conductor es perfecto. Así que por eso se da la caída de voltaje que estamos viendo. Sin embargo, con esta caída de voltaje, la bomba sí puede funcionar, como se pudo observar. Lo que voy a hacer en este momento es colocar esta resistencia de 90 ohmios. Voy a colocarla en el cable que está encendiendo a la bomba, simulando contactos extremadamente sulfatados, relés con los platinos totalmente sulfatados, oxidados, cables recalentados, entre otras condiciones. Así que voy a colocar esta resistencia y quiero que vean cómo fluctúa el voltaje. Así que aquí coloqué ya la resistencia que acabo de mencionar. El multímetro en la condición de circuito abierto está ya midiendo el voltaje en este lugar. Sin embargo, se muestra exactamente el mismo voltaje que tiene la batería en este momento. Ahora voy a poner a funcionar la bomba de combustible y quiero que se fijen en el voltaje. Y como se puede observar, en cambio, bajo estas condiciones la bomba de combustible ya no trabaja. Y el voltaje que estamos viendo es de 124 milivoltios. Es porque está con el circuito abierto. El momento que abro el circuito, nuevamente vuelve a 12.76. Es por esta razón que cuando estemos realizando el diagnóstico de un vehículo que arranca y no prenda, en el cual queremos hacer un diagnóstico sobre la bomba de combustible, no es fiable realizar una medición de voltaje sobre el conector bajo la condición de circuito abierto. Es por eso que en todos los videos que he realizado acerca de la temática, que como lo menciono, quien guste puede ver los enlaces de esos videos en la esquina derecha superior de la pantalla. Siempre en estos videos he recomendado que se verifique la llegada de positivo y negativo con un foco que al menos consuma 1 amperio, porque existe una regla que dice que las bombas de combustible aproximadamente consumen 1 amperio por cada 10 PSI que generen. Así que como la mayoría de bombas trabajan en el rango de 30 a 40 PSI, el consumo en promedio es de 3 a 4 amperios. Y al nosotros colocar un foco que consuma al menos 1 amperio, estamos realizando de la mejor manera esta prueba. Ahora vamos a ver un caso real de lo que les acabo de comentar, con una camioneta que arrancaba y no prendía, en el cual la caída de voltaje se estaba produciendo en el corte que tenía la circuitería de la bomba por un bloqueo satelital de Chevistar. Vamos a ver ese caso. Esta es una camioneta Chevrolet Loop 3.2 2004. Tiene el inconveniente de que arranca y no prende. Ya se hizo un diagnóstico previo y se verificó que el problema por el cual no enciende es porque hasta los inyectores no está llegando combustible. Por la dificultad que presenta este auto para llegar al cableado del conector de la bomba de combustible, se prefirió bajar el tanque y en este momento estamos realizando las comprobaciones eléctricas para verificar que esté llegando positivo y negativo a la bomba de combustible. Y voy a aprovechar este caso para hablar acerca de caídas de voltaje. Quisiera que se pueda observar qué voltaje muestra el multímetro en este conector, que es el de la bomba de combustible. Aquí se encuentran colocadas las dos puntas del multímetro y el multímetro está configurado para medir voltaje de corriente continua. Vamos a colocar en un momento más contacto para ver qué voltaje aparece. Entonces, con los cables colocados como acabo de mencionar, está puesto el multímetro y en este momento vamos a poner contacto. Y como se puede observar, por 3 segundos aparece el mismo voltaje de la batería, porque la computadora activa el relé de la bomba de combustible y llega hasta acá el voltaje para encender la bomba. Para corroborar esto vamos a arrancar. Y como se puede observar, el multímetro muestra que tiene el mismo voltaje de batería. Y este caso es precisamente por la cual esta comprobación se debería hacer con un consumidor.
Como hemos mostrado en videos anteriores, que quien guste ver acerca de la temática, le dejo unos enlaces en el costado derecho superior de la pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar este circuito con un consumidor. Vamos a utilizar una lámpara de pruebas con un foco que consuma al menos 1 amperio para ver en cambio qué sucede. Entonces en este momento está colocado un foco que consume aproximadamente 1 amperio y está colocado las dos puntas con esas agujas al conector. Vamos a colocar contacto y en este momento ya se colocó el switch de encendido en la posición de on. Y como se puede observar, el foco en cambio no prende. Para corroborar esto vamos a arrancar. Y como se puede observar, el momento que se arranca tampoco enciende el foco. Aquí tenemos el ejemplo claro de lo que es caída de voltaje. Ya esto lo explicaré con otros ejemplos. En este caso en particular, el inconveniente se está presentando por el módulo de bloqueo satelital de Chevistar. Seguimos el cableado desde la bomba de combustible y nos dimos cuenta que hay un bloqueo por parte del módulo. Así que el módulo es el que está presentando el inconveniente. Así que simplemente vamos a volver a conectar los cables que están siendo cortados aquí. Y vamos a dejarlo originalmente. Y con esto se solventaría el inconveniente. Para despedirme, me gustaría invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. Si es que ustedes están mirando este video desde alguna otra plataforma, les invito a que puedan ingresar a YouTube y puedan buscar el canal como Servicios Automotrices JD, donde de manera totalmente gratis podrán suscribirse. Y si desean que YouTube les avise inmediatamente cuando subo un nuevo video, pueden activar la campanita de las notificaciones. Dentro del canal existen más de 100 videos dedicados a la enseñanza de mecánica automotriz que espero les sean útiles. Gracias por haber visto el video, suscríbanse, compartan, comenten. Hasta la próxima.